El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8:08 en A Primera Hora. A propósito de la entrevista anterior, siempre en este espacio amable audiencia, sobre todo para algunos de nuestros oyentes más críticos, propugnamos el pluralismo, la diversidad de voces, pero además establecer y generar un ejercicio de memoria sobre hechos que ocurrieron. Y para ese ejercicio de memoria, amable audiencia, hay que escuchar a todos los sectores, a todos, nos guste o no nos guste. Es la única manera de enriquecer nuestras visiones y nuestra opinión sobre los temas que ocurrieron y que ocurren hoy en nuestro país. En lo personal, realmente la entrevista con Fausto Cobo me deja pensando en algunos hechos de los cuales fui testigo como periodista y otros que para mí se constituyeron en una revelación. Cómo los coroneles fueron arrestados y luego amnistiados por el Congreso y no hubo sanción a los generales de la época. Y resulta que la asonada del 21 de enero fue avalada y preparada por el alto mando de la época, revelación de Fausto Cobo Montalvo. Muy interesante para el debate público. Así que gracias por continuar con nosotros. Estamos en la señal abierta y también transmitiendo por Facebook Live. La última vez que estuvo por acá Byron Villasís, joven economista profesional, exdirector de NINEC, no transmitíamos todavía por Facebook Live. Ahora pues se sorprende porque ya tenemos los tiempos que nos visita Byron Villasís, que reside en California por cuestión de estudios, pero hoy está acá en el Ecuador. Y queremos aprovechar su presencia y sus valiosos conocimientos para hablar justamente de los temas que él maneja. Estimado economista, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias, como siempre un placer y felicitaciones, no solo por las instalaciones, sino por la audiencia y la calidad del programa que tiene. Muchas gracias, para que nos vea también allá en California de vez en cuando el espacio de noticias. Ahora ya sé. A ver, Byron Villasís escribió hace pocos días, hace 4 días exactamente, una columna en Diario El Universo respecto de los mestizos y el censo de población del 2020. A ver, aquí hay un debate porque aparentemente se pretende eliminar la categoría de mestizo durante el censo de población que se va a desarrollar este año. ¿Cuál es la preocupación que hay, estimado Byron? Sí, bueno, en general hay una preocupación un poco más amplia y una preocupación específica. La específica se refiere a la pregunta en particular sobre las etnias. Todos los censos de población a nivel mundial tienden a consultar cómo se consideran las personas de acuerdo a sus prácticas culturales, de acuerdo a su propia autoidentificación étnica. Tradicionalmente el Ecuador incluía en esa pregunta los mestizos, porque es una categoría social, es una categoría de práctica cultural, es una categoría étnica que está insertada en la sociedad, está reconocida por muchos de nosotros. Desafortunadamente el instituto últimamente ha tomado ciertas decisiones que son un poquito difíciles de comprender y que rompen series históricas de información. Hubo una reducción sustancial de la muestra en la encuesta de empleo hace un año, hubo unos inventos en las categorías de subempleo que terminaron disolviendo la categoría de subempleo y ahora se propone eliminar la categoría de mestizos. Esto levantó mi preocupación y es el motivo por el cual yo escribí el artículo, puesto que no solo que rompería la serie estadística de décadas de información estadística censal en el Ecuador, sino que provocaría inclusive problemas políticos. A ver, si a mí me preguntan cómo me autodenomino y se elimina la categoría de mestizo, ¿qué me queda? Por el momento solamente existe indígena, afroecuatoriano y probablemente cholo. Montubio también está y probablemente se agregue cholo. Escoja. Qué barbaridad. A ver, a mí me dicen negro, pero no soy afroecuatoriano. Entonces, tampoco soy indígena, tampoco soy montubio. ¿Qué categoría? Exacto. Hay que recalcar... Yo en el 2010 me definí como mestizo, como la mayoría de ecuatorianos en ese censo. El 70%, más del 70% de los ecuatorianos se definen como mestizos y es por eso una preocupación muy grave, porque no solo que rompería series estadísticas, como le digo, sino que hay un problema político aquí grave. El momento que se elimine esa categoría, artificialmente se van a inflar otras categorías. No porque la gente se sienta identificada con esa etnia, sino porque no le queda le queda otra opción. O la otra alternativa es que rechace la pregunta, que rechace el censo y que genere un problema ya metodológico con el operativo logístico. Porque no vamos a tener una cifra concreta, una cifra real
de cuáles son, digamos, cuál es la definición de los ecuatorianos frente a estos grupos étnicos, ¿no? Exactamente. Ahí cabe otro problema, que cuando una persona, metodológicamente, hablamos ya en términos de estadísticas públicas, rechaza una encuesta, por ejemplo, de empleo, por último se puede reemplazar por otro caso. Cuando una persona rechaza un levantamiento de información del precio de algún producto para el índice de precios del consumidor, se puede reemplazar con otro dato, porque se realiza cada mes. El problema del censo es que si la gente rechaza el censo, no hay cómo hacer otro sino hasta el 2030. Entonces es muy grave, es muy delicado que se proteja la cobertura del censo, la calidad del censo, y para ello implica que se tenga un cuestionario que sea consensuado, que sea participativo en su proceso de construcción y que evite estos roces que son absolutamente innecesarios. La estadística pública hay que protegerla, ha venido siendo debilitada sistemáticamente en los últimos años, y en eso también me referí en el artículo en Diario El Universo. Hay que protegerla, hay que recuperarla, hay que recordar que el Instituto de Estadística tiene fortaleza institucional, hay gente de planta que ha trabajado en muchos censos, que conoce lo complicado que es esto, hay que confiar en ellos, pero sobre todo no hay que experimentar. Si es que hay que experimentar con alguna estadística pública, que se cree una encuesta, que se cree algún experimento específico, pero no se juegue con el censo, porque el censo solo se puede hacer una vez cada 10 años. Pero ¿cuál es el argumento, al menos qué conoce usted, sobre las razones por las cuales metodológicamente el INEC decide eliminar la categoría de mestizo? Hay un argumento bastante oscuro en términos de identificación étnica asociada con temas raciales, cosa que es un debate que ya se ha superado hace muchísimo tiempo, porque la etnia como tal se refiere más bien hacia una autoidentificación de prácticas culturales, no a cómo te ves físicamente. Otro argumento se debe a que el Estado no debería medir eso. El problema es que si no mide eso el Estado, ¿cómo tenemos estadísticas para poder aplicar políticas específicas para grupos étnicos minoritarios y mayoritarios? Entonces, hay que encontrar un balance. Ese balance no es difícil de encontrar. Existen prácticas, existen documentos metodológicos internacionales, existen discusiones de expertos a nivel internacional, y no es muy difícil encontrar esta evidencia. No, hay que evitar cualquier tipo de reacción negativa por parte de la población, porque insisto, si la gente rechaza el censo el día del censo, no hay cómo repetirlo sino hasta el 2030 y perderíamos 10 años de información. A ver, si no tenemos mestizos, nos quedaría, usted nos decía, afroecuatoriano, indígena, montubio, cholo. ¿Hay categoría de blanco también o no? Por el momento no existe la categoría blanco. Agregaron una categoría de otro, que sería probable que sea otro. Exactamente, que es otra, es la gran pregunta del momento. Entonces, lo que se recomienda es que si es que existe la posibilidad de ajustar la pregunta que se utilizó en el 2010, que se lo haga. La pregunta en el 2010 era, ¿cómo se identifica según su cultura y costumbres? Alternativas: indígena, afroecuatoriano, negro, mulato, montubio, mestizo, blanco y otro. Es decir, tenías un abanico de alternativas, y si es que inclusive dentro de subcategorías de afroecuatorianos no te sentías cómodo con afro y querías ser mencionado como mulato, como negro, tenías la alternativa. Para analistas en el futuro podían después agregar esas categorías y formar un solo número, para otros analistas podían desagregarlo, es decir, permitía una facilidad analítica y sobre todo no generaba rechazo en la población. Hay que recordar que es importante capturar la nacionalidad de las personas que se consideran o se autoidentifican indígenas. Cuando a ti te preguntan si te consideras indígena, es fundamental preguntar de qué nacionalidad eres. Eso sí es importante preguntar, y se lo consultó en el año del 2010. Si es que hay cómo mejorar la pregunta, que se lo haga, pero por favor que se evite experimentar con el censo, porque les insisto, este es un operativo carísimo, no solo en términos de dinero, sino que no es que cuestión de que nos salió mal en el 2020, hagamos en el 2021. Es muy difícil, peor bajo las condiciones económicas que tiene actualmente el país. ¿Por qué cada 10 años se hacen los censos? Es una recomendación internacional, depende un poquito de cuán dinámica, cuán inestable es la estructura demográfica en el país. El país es un país joven que está empezando a llegar a su etapa de adultez, más o menos hasta el año 2040, 2050. La mayoría de la población del Ecuador va a ser joven hasta los 35 años, pero pasamos el año 2040 y la población ecuatoriana va a ser cada vez más adulta mayor, más vieja en términos coloquiales. Entonces, dependiendo cuán inestables sean esas poblaciones, se recomienda hacer censos cada 10 años, cada 5 años. Normalmente se hace censos cada 10 años y un conteo cada 5 años. Pero en Ecuador, como la población es relativamente estable, se realiza un censo cada 10 años. Ese es el motivo.
Y por eso hay que pensarlo muy bien, hay que proteger al recurso humano que es especializado en este proceso y hay que tratar de que esos 10 años sirvan para que sea un cuestionario que no genere reacciones negativas. Aparte de los temas, digamos, de identificación étnica, ¿qué otros insumos recoge el encuestador y sirven para el sustento estadístico del INEC en el desarrollo del censo? Tradicionalmente se recoge elementos básicos, cuántos integrantes en el hogar, cuáles son las edades de cada uno, cuáles son las condiciones de educación, de salud, de nutrición. Y Ecuador tiene, por ejemplo, un módulo muy interesante que muchos países han utilizado como ejemplo, que es el tema de inmigración. En el año 2001, como bien recordábamos en la entrevista anterior, hubo un shock gravísimo que provocó una salida, una expulsión de ecuatorianos debido a la crisis del 99. Entonces, el aparato estadístico incluyó en los censos un módulo específico para migración. Entonces, también se consulta. Y de ahí es que sale esta cifra de los 3 millones de ecuatorianos que abandonaron el país. Bueno, hay estimaciones de entre 1,5 millones y 3 millones, dependiendo qué metodología estadística utilices, pero precisamente para eso sirven los censos, para que puedas identificar con mayor claridad. Ahora, también hay que mencionar que el problema de los mestizos no es el único problema que podría tener el censo del 2020. Hay al menos 2 preocupaciones adicionales que no las mencioné en el artículo del Universo por cuestiones de espacio, pero que vale mencionar. El artículo es extenso, el suyo. Le dieron un buen espacio en el Universo. Sí, no, hay que agradecer eso, pero creo que vale la pena porque no es un tema que se discute cada fin de semana. El problema adicional es que se está ingresando una pregunta donde se consulta el número de cédula de los ecuatorianos. Mientras más bajo es el estrato socioeconómico de los ecuatorianos, no va a haber problema en recoger el número de cédula. Mientras más alto es el estrato socioeconómico, va a haber un poco más de resistencia. Ese no es el problema y yo comprendo que técnicamente hay un motivo para incluir el número de cédula. Esto va a permitir hacer emparejamientos metodológicos en el futuro, es un tema técnico que sirve en términos estadísticos. El problema o la preocupación que tengo es la seguridad de las bases de datos que tiene el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano está siendo debilitado sistemáticamente, el aparato de información es débil, es muy fácil encontrar o recordar los escándalos de bases de datos vendidas, comercializadas, circulando libremente. El momento que se ingrese la cédula de identidad al censo de población, al formulario del censo de población, y esa base de datos no sea protegida, podría ser muy peligroso hasta por cuestiones de migración. Hay un debate muy extenso y muy delicado en los Estados Unidos debido a esto, porque si no se protege con muchísimos elementos tecnológicos a esa base de datos, puede provocar que nuestros números de cédula y nuestros nombres, y no solo eso, sino quienes integran nuestro hogar, qué condiciones de salud, qué condiciones de educación, estén libremente circulando esos datos de forma ilegal. Entonces, me llama la atención que se integre esta pregunta. Reconozco e insisto, es válido en términos técnicos, pero yo espero, sugiero e enfatizo, por favor les ruego que tengan muchísimo cuidado y muchísima inversión, y estamos hablando de dinero, de muchísimos millones de dólares, para proteger esa base de datos, porque si se van a arriesgar a preguntar la cédula de identidad, podría nuevamente generar estos problemas de difundir una base de datos de forma informal e ilegal. Estamos dialogando con Byron Villasís, ex director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Acá, por ejemplo, tengo un par de inquietudes de nuestros oyentes. Por ejemplo, Javi Donoso dice, ¿podrían invitar a distinguidos genetistas ecuatorianos, por ejemplo, la doctora Paola Leone, que han estudiado los perfiles genéticos y origen genéticos de los ecuatorianos? Marcia Guzmán también nos dice, sugiero que se invite al doctor César Pacimiño, es una autoridad en el tema. Digo, ¿podría ser un aporte el dialogar con genetistas para establecer el tema étnico, es decir, la autodefinición étnica de los ecuatorianos? A ver, sí, pero con mucho cuidado. Y hay que mencionar un tema muy delicado aquí. La autoidentificación étnica no tiene que ver con las categorías genéticas. Eso es muy delicado y hay un debate ahí muy peligroso. Parece pertinente la aclaración. Que podría terminar en cuestiones raciales o inclusive racistas. La autoidentificación étnica se refiere a cómo me defino según mis prácticas culturales y a mis valores. Yo inclusive podría tener un aspecto, supongamos, por un ejemplo hipotético, asiático, o yo me podría ver mestizo, pero toda mi vida crecí en una familia indígena, por ejemplo, puede ser el caso. Mi autoidentificación étnica en ese caso no va a responder a mi descendencia, perdón, a mi ascendencia asiática o a mi ascendencia afroecuatoriana. Va a depender a las prácticas culturales que durante mi vida yo he realizado. ¿Por qué es preferible utilizar categorías étnicas que se refieren a prácticas culturales y no a genéticas? Porque el discurso genetista puede y normalmente deriva en discusiones raciales.
que es un debate superado. Claro. Los seres humanos no tenemos raza, los seres humanos tenemos etnias. Entonces hay que ser muy cuidadosos, es muy válido invitar a la mesa de discusión a todos, especialmente a analistas de alto prestigio como se mencionan, pero con mucho cuidado porque lo que estamos averiguando aquí son temas étnicos y no raciales, peor genetistas. Acá me escribe Karina Morales Herrera y me pide que le pregunte a Byron Villasís, ¿qué encuestas se dejaron de hacer en el Ecuador y cuáles son los riesgos de no contar con esa información? Uy, qué pregunta. Es un tema muy delicado y es un tema triste. Desafortunadamente, el Ecuador ha venido debilitando su sistema estadístico en los últimos años. Llama la atención en especial un tema, el tema de la encuesta de empleo. El Ecuador tenía una encuesta que permitía capturar indicadores de la situación del desempleo, del subempleo a nivel provincial. De la noche a la mañana, el INE, hace un año y un poquito más, decidió eliminar 45% de la muestra. Es como que si hicieran 100,000 encuestas y al siguiente día aparecen 45,000, y ya no se puede evaluar esa información. En el Ecuador no existe forma de evaluar el desempleo y subempleo a nivel provincial, solamente se sacan datos a nivel nacional, algunas ciudades principales y por región. Pero si es que las personas de Manabí, las personas de El Oro, las personas de Chimborazo quieren saber qué pasa con sus indicadores de desempleo, ya no existe forma. Ni siquiera hay un argumento financiero detrás, porque yo podría decir hay un problema económico. No, se inventaron porque supuestamente iban a reemplazar con otros indicadores hasta la fecha de hoy y con los indicadores que reportaron tarde. El reporte del 2019, se comprueba que no existen esos indicadores. Entonces fue una decisión muy desafortunada, ni siquiera tenía que ver con dinero y ahora sencillamente el Ecuador ya no cuenta con esa información. Ese es uno de los ejemplos. Hay otros ejemplos con el tema de este invento de categorías de empleo inadecuado que en ningún país del mundo existe. Estamos hablando básicamente de otro tipo de subempleo. Si se tiene empleo o no se tiene empleo, simple. Exacto, y por algún tipo de sugerencia que no sabemos ni siquiera dónde vino, ni siquiera es profesional, se inventaron estas categorías y tienden a confundir a la opinión pública. Y como sabemos qué tipo de políticos tenemos, cuando a un político le conviene, dice que las cosas están lindas y no usa el dato de subempleo. Cuando quiere decir que las cosas están malas, utiliza otro indicador. Entonces, por eso hay que evitar este tipo de polémicas y más bien tratar la información estadística de forma seria y profesional. Por acá también nos escribe Fabián Tapia, le pide que le preguntemos a Byron Villasís. La incoherencia entre el registro civil y las cifras del INE respecto a la población ecuatoriana ha sido un fantasma en el padrón electoral. ¿Será que el censo 2020 resolverá el dilema?, pregunta nuestro oyente. No, desafortunadamente no. El problema es que el censo de población registra a todas las personas que habitan en un hogar, que habitan en una lo que se conoce un hogar múltiple, por ejemplo, inclusive en hoteles, cárceles, todo se censa en el censo de población. Pero el registro civil es eso, depende mucho de quién está registrado, depende mucho en qué momento un bebé es registrado, cosa que en Ecuador ha mejorado últimamente el nivel de registros de recién nacidos. El problema es que, por ejemplo, muchas personas fallecen y no se registra a tiempo ese fallecimiento. O existe movimiento migratorio y yo decido irme a estudiar a Estados Unidos y no se registra en el registro civil. O personas migran a España informalmente o a Estados Unidos informalmente y no se registran en el registro civil. Entonces, el empate de esas dos bases de datos no es del todo leal, por así decirlo, y depende de la calidad de registros administrativos. Inclusive el censo podría apoyarse o beneficiarse siempre y cuando se incluya la cédula de identidad, pero insisto, siempre y cuando se cuide mucho esa base de datos, porque uno de los peligros más grandes que pueden existir es que esté por ahí informalmente y legalmente la base de datos del censo, incluyendo nuestras cédulas, de forma ilegal, circulando inclusive para fines privados. Acá también nos escriben y dicen, si no ponen la opción mestizo y ponen la categoría otros, seguramente el 70% más declarará estar dentro de otros, dice nuestro oyente. Bueno, es una de las opciones. Hay otra más peligrosa que la gente no quiera responder. Diga, no, ninguna. Exacto. Entonces, el problema es cuando alguien rechaza el censo, ¿cómo hacemos estimaciones de cómo está la situación del país? O más grave, yo puedo luego estimar los niveles de pobreza y la clásica pregunta es, ¿el nivel de pobreza por nivel de indígenas es tal y el nivel de pobreza por mestizos no conocemos porque se les olvidó incluir esta pregunta? Entonces, es un tema realmente polémico y serio y creo que estamos a tiempo. Yo mencioné el artículo del Universo, una idea importante. El INE está a tiempo, puede rectificarlo, no es una cuestión gravísima ni muy difícil de rectificar. Y
sobre todo tiene capacidad instalada porque tiene capital institucional. Es gente preparada, es gente que ha realizado estos procesos antes. Hay que escuchar al recurso humano del INEC, hay que aprovechar que por fin existe una autoridad elegida ahí después de mucho tiempo, autoridad oficial por mucho tiempo que pasó simplemente ahí encargado. Entonces existe la oportunidad de que existen estas mejoras y que se mejore el proceso censal. Para cerrar esta entrevista y retomando el tema de la forma como ahora se mide el empleo. Las categorías deberían ser empleo, subempleo y desempleo, y para de contar, ¿o no? Así es, existe la posibilidad de que existan varios tipos de subempleo. Por ejemplo, un subempleo por horas, un subempleo debido a niveles de ingresos bajos, o subempleo por cuestiones, por cuestiones de perfil profesional. Yo puedo tener un PhD en física, pero regreso al Ecuador y no encuentro trabajo, me toca manejar un Uber. Ese es un subempleo. Entonces, existen categorías de subempleo, pero al fin y al cabo es mano de obra que no está siendo aprovechada. Por lo tanto, en vez de inventarse estas categorías que tienden a confundir, es reconocer lo que tradicionalmente se conoce en el mercado laboral como desempleo, subempleo y personas que están trabajando en la ocupación plena. Y lo último, Jackson Estupiñán escribe y dice: ¿me podría negar a dar mi número de cédula durante el censo? A ver, qué pregunta tan difícil. Técnicamente no, porque hay una ley estadística que obliga a dar esa información. Ahora, que exista algún mecanismo coercitivo a que digas, bueno, si no entregas, no me quieres dar, va a haber una multa, voy a llamar a la policía, eso no va a suceder. Así que en vez de buscar los aspectos legales o coercitivos del levantamiento censal, más bien hay que aprovechar o mejor hay que tender a que la gente se convenza de que está haciendo un proceso cívico. El censo de población es muy delicado, es muy difícil de planificar, es muy difícil de ejecutar y tiene que ser comprendido por la ciudadanía que es un proceso cívico. Hay que apoyarlo, hay que llenar las preguntas del censo, simplemente necesitamos que el INEC reformule y mejore el cuestionario censal. Y esto se puede mejorar si es que existe una actitud de aprovechar el capital institucional que tiene el INEC. Correcto. Economista, gracias por el tiempo. Qué gusto haberlo recibido en nuestros micrófonos. Un placer, más bien muchas gracias a ustedes. Gracias a Byron Villasís, exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, alerta sobre la eliminación dentro de la planificación del Censo Poblacional 2020, alerta sobre la eliminación del ítem que nos permitiría a los ecuatorianos autodenominarnos mestizos. Es un tema no menor que justamente lo ha mencionado Byron Villasís para tomar nota evidentemente dentro de la planificación del censo de este año. Gracias a nuestro invitado, 8 de la mañana, 28 minutos.